¿Cómo sanar a nuestro niño interior? Tercera parte. El dilema del niño interior es este. ¿Cómo puedo identificarme con mi verdadero yo infantil y eludir el dolor del rechazo primordial? El ego infantil, en proceso de formación, escogerá frecuentemente identificarse con un yo falso a fin de obtener cierta afectuosa atención. Ahí precisamente se asientan las raíces de los trastornos narcisistas. En el miedo que el niño siente a que no se lo ame por lo que es. El verdadero yo, o niño interior, se rechaza como algo inferior y desagradable. Y para protegerse de esta sensación, el narcisista edifica una fachada de grandiosidad, convirtiendo al niño interior en un prisionero del dilema. Este problema dificulta las relaciones del adulto con otras personas y con la realidad espiritual del yo. El niño interior, meticulosamente oculto, queda fuera del alcance del adulto. La personalidad narcisista es vulnerable al menor fracaso y solicita la admiración y adulación ajenas para afirmar su falsa identidad, sostenida a expensas del sacrificio del niño interior. El niño que hay en el adulto se ve entonces atormentado por sentimientos de envidia, rabia, desesperación, aislamiento y depresión. Cuando el paciente con trastornos narcisistas percibe emocionalmente que todo aquel amor conquistado con tanto esfuerzo y negación de sí mismo no iba destinado a la persona que él era realmente, que la admiración por su belleza y sus logros tenía por objeto esa belleza y esos logros y no al niño mismo. El adulto narcisista anhelará tal vez el paraíso de la infancia y adoptará un estilo de vida provisional, como si ésta no fuera del todo real, como si siempre faltara algo. Al identificarse con el puer aeternus, la persona con lesiones narcisistas puede perder la capacidad vital del niño interior y malgastar sus facultades. El puer teme envejecer, teme ser incapaz de recuperar al niño interior y siente la necesidad de trascender sus propias limitaciones, cosa que a menudo se manifiesta literalmente en una irresistible atracción por el vuelo y la aviación. Nuestra sociedad considera que los hijos son propiedad de los padres. Los padres detentan un poder enorme y los niños disponen de muy pocos medios eficaces con los que protestar contra el abuso. Pero finalmente el precio del abuso se cobrará a la generación venidera. Cuando las necesidades narcisistas infantiles se ven frustradas, el niño suele manifestar su frustración, enfadándose con sus padres o deprimiéndose. Pero a medida que el niño crece y se socializa, tiende a reprimir su enfado y trata de comportarse de manera tal que pueda conquistar o mantener el afecto de sus padres, lo que a veces resulta imposible. En última instancia, la ira y el dolor reprimidos terminarán manifestándose como una baja autoestima, un desarrollo personal mermado, ciertas tendencias autodestructivas, o bien adoptando los mismos mecanismos de defensa utilizados por sus padres: tiranía, promiscuidad y desajuste. Sea cual sea el comportamiento de adaptación, la frustración latente no desaparece por sí misma. Solo si el niño puede atravesar sus propias defensas y llegar a la raíz del problema, podrá confrontar el comportamiento abusivo de sus padres. Casi siempre pueden reconocerse en el comportamiento del niño rasgos comunes al comportamiento de sus padres. Es imposible romper del todo la cadena del abuso familiar y despojarse completamente de la propia herencia emocional. Pero la comprensión del fundamento del comportamiento abusivo puede ayudar
tanto a los padres como a los hijos a modificarlo, acercándose así cada generación un paso más a la meta. Una gran parte de la comunicación entre padres e hijos es de carácter no verbal y todos los mensajes subliminalmente transferidos de padres a hijos serán percibidos por el inconsciente del niño, quien se formará una impresión bastante ajustada de la personalidad de sus padres. En nuestra lucha contra las enfermedades psíquicas, solo disponemos de un arma duradera: el descubrimiento y la aceptación emocional de la verdadera y única historia individual de nuestra infancia. ¿Es posible, con ayuda del psicoanálisis, liberarse completamente de las ilusiones? Antes de abrirnos a una nueva dimensión de la libertad, esta verdad nos causa siempre gran dolor, a no ser que nos contentemos con el saber intelectual, previamente conceptualizado, que se basa en los penosos padecimientos de otros individuos, por ejemplo en los de Sigmund Freud, aunque en este caso, sin embargo, continuaríamos asentados en la esfera de la ilusión y el autoengaño. Todas las experiencias infantiles conflictivas permanecen presas y ocultas en la oscuridad, y la clave para comprender la vida subsiguiente se asientan en ella. Hay una gran cantidad de personas que sufren trastornos narcisistas y serias depresiones, a pesar de haber tenido padres sensibles y solícitos que les apoyaron y alentaron. Estas personas emprenden el análisis con la convicción jamás puesta en tela de juicio, hasta entonces, de que vivieron una infancia feliz y protegida. Se trata frecuentemente de pacientes muy dotados y admirados tanto por su talento como por sus logros. Casi todos ellos controlaban sus esfínteres ya en el primer año de vida, y muchos de ellos entre el año y medio y los 5 años eran muy capaces de colaborar en el cuidado de sus hermanos menores. Según la actitud y la opinión prevalente, estas personas, orgullo de sus padres, deberían haber desarrollado una sensación de inseguridad firme y estable. Pero ocurre exactamente lo contrario. Todo cuanto emprenden lo hacen bien, y a veces más que bien. Se les admira y se les envidia y triunfan en todo lo que se proponen. Pero todo ello no les sirve de nada porque la depresión, la sensación de vacío y de enajenación y la impresión de que sus vidas carecen de sentido siempre se halla al acecho. Esos sentimientos tenebrosos impondrán su dominio tan pronto como empiece a faltarles la droga de la grandiosidad, cuando ya no estén entre los primeros, cuando no disfruten incuestionablemente de la condición de superestrella, o cuando les invada la repentina sensación de no haber estado a la altura de cierta imagen o medida ideal de sí mismos, a la que no quieren renunciar. Entonces la ansiedad, la culpa y la vergüenza se apodera de ellos. Estos niños tuvieron padres comprensivos, o por lo menos uno de ellos lo fue. El término puer aeternus significa juventud eterna. Lo usamos para referirnos a cierto tipo de hombre joven que padece un notable complejo materno y que por consiguiente se comporta de una manera distintiva. El hombre identificado con el arquetipo del puer aeternus permanece demasiado tiempo sumido en una psicología adolescente, es decir, todos aquellos rasgos que son propios de un joven de 17 o 18 años siguen vigentes en su vida posterior, acompañado en la mayor parte de los casos de una excesiva dependencia materna. Los dos trastornos característicos del hombre que padece un complejo materno son, según Jung, la homosexualidad y el donjuanismo. En este último caso, se persigue en toda mujer la imagen de la madre, imagen de la mujer perfecta, sin defectos, y que le entregará todo al hombre. Este tipo de hombre busca a la diosa madre, de modo que cada vez que una mujer le fascina, acaba por descubrir que se trata de un ser humano corriente. Después de relacionarse sexualmente con ella, toda la fascinación se diluye, y decepcionado,
la abandona para seguir proyectando la misma imagen de mujer en mujer. Anhela eternamente a la mujer maternal que lo ampare entre sus brazos y satisfaga todas sus necesidades, y es frecuente que esto se ve acompañado de la actitud romántica del adolescente. En algunos casos existe también un cierto tipo de individualismo antisocial, ya que sintiéndose especial, uno no necesita adaptarse, cosa que por otra parte resultaría imposible para semejante genio. Además, la actitud hacia los demás se vuelve arrogante debido simultáneamente a un complejo de inferioridad y a una falsa sensación de superioridad. A esta clase de gente suele resultarle muy difícil encontrar un tipo de trabajo apropiado, dado que encuentren lo que encuentren, siempre les parece que no es adecuado o que no es lo que desean. Hay siempre un pelo en la sopa. La mujer nunca es la apropiada, es agradable en tanto que novia, pero siempre existe un pero, que impide el matrimonio o cualquier otro tipo de compromiso. La situación que todos los hombres de este tipo temen es la de sentirse atados a algo, sea lo que sea. Les aterroriza verse atrapados e ingresar por completo en el tiempo, en el espacio y en el ser humano concreto que uno es. Toda situación real en la que no cabe lo virtual es un infierno. Al mismo tiempo hay algo enormemente simbólico, una fascinación por los deportes peligrosos, particularmente el vuelo y la escalada, para poder subir tan alto como sea posible, lo cual viene a simbolizar el afán de alejarse de la madre, es decir, de la tierra, de la vida cotidiana.